especialmente el programa de comedores comunitarios. Pedimos mejor control a la política pública y no acciones que sirvan como pretexto para desmontar las conquistas sociales dadas en la ciudad de derechos, nuestra ciudad, impulsando una dinámica de regresividad que vulnere nuestro derecho a la alimentación. Por eso, les queremos recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo expresa en su artículo 2 y 25, el cual dice el artículo 2. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Que el impacto social también se refleje en nuestra comunidad rural, donde se cultivan y producen nuestros alimentos, que sean para nuestra nutrición y una mejor condición de existencia, y no cultivos como los de palma africana o aceiteras y otros que nos generan calorías, emplearlos para una producción de agrocombustibles. Quiero recordarles la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. Uno de los objetivos de las Naciones Unidas es la alimentación del hambre y malnutrición, como expresa el literal B. La eliminación del hambre y la mala nutrición, que es uno de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el progreso y el desarrollo en lo social, y la eliminación de las causas que determinan esta situación, son objetivos comunes a todas las naciones. El origen del hambre y la malnutrición son las desigualdades sociales y los intereses extranjeros, como lo expresa el literal C. La situación de los pueblos que sufren de hambre y malnutrición se origina a circunstancias históricas, especialmente en las desigualdades sociales de todos los pueblos involucrados, incluyendo en muchos casos la dominación extranjera y colonial, la ocupación extranjera, la discriminación racial, la apartheid y el neocolonialismo en todas sus formas, que sigue construyendo uno de los mayores obstáculos para la plena emancipación y progreso del país. Quiero terminar con esto. El hambre aguda y crónica expresada como desnutrición en Colombia no presenta mejorías según estudio en los últimos 5 años. Las estrategias claras para superar esto y alcanzar los objetivos del milenio, lo alcanzado en Bogotá socialmente como derechos para la comunidad, en este caso el de la alimentación, no sea política pública distrital, sino que sea política pública nacional. Eso pedimos muy respetuosamente a los padres de la República, como lo expresa el gran economista Amartya Sen, derecho a no tener hambre, y en el foro internacional, donde estamos, el derecho a no padecer hambre. Hemos sido grandemente bendecidos por vivir en un país que cuenta con 5 pisos térmicos, donde se produce una gran variedad de alimentos para minimizar el hambre y malnutrición de nuestro pueblo y contribuir con el objetivo de las Naciones Unidas. Gracias por su atención prestada, que Dios los bendiga. Agradecemos la intervención del señor Huber Ochoa y llamamos al atril al señor Fabián Garzón, psicólogo e inclusor social de los comedores comunitarios en Bogotá. Bienvenido, Fabián Garzón. Buenas tardes. Para todos y para todas, la idea de hoy es mostrar la relación entre el concepto de inclusión social y derecho a la alimentación. Casi todo el mundo sabe que existen los comedores comunitarios, la gran mayoría de las personas, pero muy pocas personas saben que tienen un componente de inclusión social. De hecho, el concepto trasciende el solo componente y se va a una noción de política social como tal. Ya lo decía el doctor Eduardo Díaz. En países como Brasil, por ejemplo, Argentina, se correlaciona el derecho a la alimentación
con las políticas de inclusión social. También en esos países existen los proyectos de comedores comunitarios o comedores populares en Brasil, o por ejemplo proyectos como las cocinas comunitarias. La idea hoy es más o menos hacer un contexto de estas dimensiones que existen en los comedores y mostrar los beneficios, dado que en los últimos días, en los últimos meses se ha iniciado una campaña donde se muestra simplemente lo negativo. Hoy día queremos mostrar que también existen cosas interesantes en los comedores. Ante todo quiero leerles este poema del poeta español Federico García Lorca, que hace alusión al hambre. Este mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: oh, qué barca más linda, se ve por el agua. Mire usted, el lirio florece en la orilla. Y el pobre reza: tengo hambre, no veo nada. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. Una vez en materia, hay un esquema para entender más o menos cuál es el concepto de inclusión social. Básicamente, como se ha manejado en Bogotá desde el comienzo en los comedores y en otros países, hace referencia al acceso real y efectivo a los derechos humanos y al ejercicio de la plena ciudadanía. Esto no es netamente retórico, esto digamos que trae una consecuencia, y es concebir la alimentación como un derecho y no como una necesidad básica. La necesidad básica se solventa y se suple, pero el derecho trae unas consecuencias importantísimas. Por ejemplo, trae la justiciabilidad, es decir, que eso se pueda llevar a los tribunales. Si una persona no es titular del derecho, no tiene esa posibilidad. A partir de la titularidad de pretensiones, digamos que es que se parte de eso. Eso no es una invención de este proyecto, sino de las mismas Naciones Unidas, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y trae también a su vez unas obligaciones para los estados. Trae la obligación de respetar, de proteger y realizar. Ya ahorita profundizaré un tris en esto. Sin embargo, y pertinente para el tema, como lo han planteado en el acto legislativo, la estructura del derecho a la alimentación según las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se divide en dos. En el derecho aquí aparece como el derecho a estar protegido contra el hambre y el derecho a una alimentación adecuada. Esas son dos categorías completamente distintas. El derecho a estar protegido contra el hambre, según la ONG internacional FIAN, una ONG alemana, con sus teóricos y sus intelectuales, argumentan que es el único derecho en el PIDES, el único derecho económico, social y cultural que aparece como fundamental. Digamos que ahí ya se da a nivel de instrumentos jurídicos internacionales esa posibilidad. Y el derecho a una alimentación adecuada simplemente habla de que entre las posibilidades de la garantía del derecho se dé constantemente el acceso y la disponibilidad de los alimentos para toda la población. Esto, combinados, la estructura del derecho a la alimentación da, según la CEPAL, la FAO y la del PMA, en un documento que se llama Hambre y Cohesión Social, dos vías de actuación o de materialización del derecho que están divididas en la vía de emergencia, que es la vía de asistencia, y la vía estructural. Hay que tener en cuenta que los comedores comunitarios están circunscritos en la vía de emergencia. No por esto es malo o es un pecado, como decía el doctor Eduardo Díaz, eso se necesita, todos los organismos internacionales lo saben. El problema no es la asistencia en sí misma, sino la perversión en el tiempo y la consolidación de un modelo de asistencia netamente, y la no implementación de políticas estructurales que se requieren para eso, tal y como se está pretendiendo hoy día, por ejemplo. Ese es un paso importantísimo, será un paso gigante para la consolidación de una política de seguridad alimentaria basada en el derecho a estar protegido contra el hambre o no padecer hambre. Finalmente, en las obligaciones del Estado, el derecho de respetar, de proteger, la obligación de respetar, proteger y realizar, digamos que en la obligación de realizar está también circunscrito el comedor comunitario. A su vez se divide en facilitar y en hacer efectivo. En hacer efectivo quiere decir que el derecho o la obligación del Estado es intervenir cuando la gente no puede por sí misma alimentarse. Esto en dos circunstancias: en una circunstancia de emergencia o de catástrofe, por ejemplo por inundaciones, por sequías, en una guerra o un conflicto interno que tiene que dar, pero también en circunstancias normales.
es decir, por ejemplo, en los desequilibrios económicos que hoy día tiene el país, o tiene la mayoría de los países. El modelo de producción está generando una cantidad de pobres que a su vez no pueden llegar a suplir las necesidades que tienen. Estas vías conjugadas dan la materialización de los comedores comunitarios y el concepto macro de inclusión social que se maneja entre las políticas o la filosofía política. Vamos a pasar ahora a lo que es el componente de inclusión social como tal en la realidad en los comedores. ¿Qué es un comedor comunitario? Un comedor comunitario es un espacio donde se brinda entre el 35 y el 40% de los requerimientos nutricionales de una persona. Sin embargo, ahí también se intenta, a partir de la inclusión social, transformar la calidad de vida de las personas y mejorarles todo lo que es el desarrollo humano. Aquí hay algo muy importante. El objetivo 1 de los comedores es generar procesos de inclusión social de tal manera que con la actuación interinstitucional se avance en la transformación de las situaciones de vulnerabilidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida. Este fue desde el comienzo con el alcalde Lucho Garzón. Además, serán espacios de encuentro de la familia para la construcción de la creatividad, de los valores y el ejercicio de la ciudadanía y el bienestar colectivo. Hay que recordar que los comedores tienen 3 componentes. El componente básico, que es el nutricional, donde se entrega la ración de almuerzo diario. El componente administrativo, porque al fin y al cabo es un establecimiento y necesita quien lo administre, quien pague los servicios, quien pague el arriendo, bueno, ese tipo. Y el componente de inclusión social que manejamos nosotros los inclusores sociales en más o menos 310 comedores del distrito. Concretamente, para darles algunos de los beneficios que han significado o que han traducido los comedores comunitarios y la política de seguridad alimentaria del distrito. Esto con base para resaltar que en realidad los comedores en algo han servido y no solamente como se sacan en los medios de comunicación, son un lugar de cucarachas y de ratas y de todo esto como se quiera entender. Entonces, una primera dimensión, lo divido en una dimensión y su contenido, la alimentación y nutrición. Contenido, se ofrece una ración de alimento que contribuye con el 35% de los requerimientos nutricionales diarios. Otro, ya lo han dicho, en Bogotá se redujo en un 80% la tasa de mortalidad por desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años. Igualmente la desnutrición y igualmente la prevalencia de nutrición global en niños y niñas menores de 5 años pasó de 9.3 a 8.4. Algo que no se ha citado y que no lo hizo la alcaldía, sino lo hizo la Universidad Nacional y la Universidad de Harvard, el Instituto Nacional de Salud. Más de 600.000 escolares mejoraron el crecimiento y peso gracias a los refrigerios dados por el distrito, según un informe de la Universidad Nacional. Se capacita casi el 100% de participantes de los comedores en hábitos de vida saludable y nutrición con especialistas del tema. Aquí hay algo importante y que refuta lo que he sacado en estos días. Gracias a lo anterior y a los altos estándares de manipulación de alimentos en los comedores, jamás se han producido muertes o intoxicación en este tema. Hace poco en Transmilenio salía una propaganda de 3.000 millones de personas transportadas en todos los años que lleva el sistema. Si nosotros multiplicamos más o menos 100.000 raciones que se dan al día por en un año, estamos hablando de 30 millones de raciones de almuerzos al año. Si lo multiplicamos por 5 años son más o menos 150 millones de raciones. Hasta el momento no ha habido una sola persona muerta por eso. Entonces digamos que los estándares en cierta manera son buenos y son elevados. Otro en la dimensión económica, los ingresos. Según el PNUD, lo que gasta una familia pobre en Bogotá en alimentación está entre el 30 y el 33% de sus ingresos. Al darse una ración de almuerzo y ahorrar, digamos, multipliquen ustedes 3.000 pesos por un año, se está ahorrando una persona 1 millón de pesos. Si usted multiplica familias que son de 5 personas, son 5 millones. Esta plata tiene 2 opciones: o se va a mejorar la capacidad de nutrición en la cena o el desayuno de las familias pobres, o se transfiere a otras áreas donde la gente no tiene la posibilidad de invertir, por ejemplo, en cultura, en salud, en vestuario, dado que las necesidades más básicas representan el 80% en un hogar bastante pobre. Inversión. Los programas alimentarios y nutricionales del distrito no son un gasto del erario público, son una inversión de gran rentabilidad social. Respecto a esto, hay investigaciones que dicen que las mejores inversiones que se pueden dar en rentabilidad social son los programas alimentarios, básicamente con mujeres embarazadas y con niños. Otro punto importante de inversión: la erradicación del hambre no es solamente un imperativo ético y moral, sino una política económicamente racional, pues el hambre cuesta más a la sociedad que su erradicación. Hay una investigación de la CEPAL donde se muestra que, consolidados al 2004, Centroamérica gastó 6.700 millones de dólares en problemas colaterales del hambre. Erradicarlo de toda América Latina costaría 2.600 millones de pesos. Es una vaina completamente racional. Educación: se dan condiciones óptimas por medio de la alimentación del comedor para proteger el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se adelantan procesos de alfabetización con adultos que lo requieren.
En referenciación se identifican casos de personas desvinculadas a salud, hay niños desvinculados del sistema de salud, personas desplazadas, se generan